La parábola sobre la mujer adúltera, ¿por qué se duda sobre su inclusión en los evangelios? ¿Por qué algunos dicen que debería estar, otros dicen que no debería estar? ¿De qué se trata? Vamos a analizarlo, vamos a buscar los antecedentes. La parábola tan conocida de la mujer adúltera, ¿no?, que le traen a Jesús para ver qué va a hacer, si la va a apedrear o no, ¿no? ¿Qué hacemos con esta mujer que fue encontrada? Bueno, ¿por qué algunos dicen que no debería estar? Otros dicen que sí, otros dicen que no. Ha habido toda una discusión sobre ese tema. La verdad es que es una parábola que no afecta demasiado la doctrina, es simplemente una muestra de la misericordia de Jesús, pero hay connotaciones allí con respecto a la ley y hay una imagen de Jesús muy potente que hace referencia de él como la palabra de Dios que ha escrito la ley de Moisés en la tierra. Yo creo que ese es el punto crucial, más que el tema del adulterio o no adulterio. Ahí hay detrás de esa imagen, hay una imagen mucho más potente, que es la de él escribiendo con el dedo en la tierra. Contexto de ley mosaica, ¿no? ¿Quién es él? El dedo de Dios que escribe en la tierra. Vamos a ver los antecedentes. Vamos a ver por qué algunos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a analizar un poco. Como siempre he preparado un material para que lo leamos juntos y lo analicemos. Así me acuerdo porque mi memoria ya no es tan buena, ¿no? Esta historia de la mujer adúltera que se encuentra en el Evangelio de Juan 7:53 es uno de los pasajes más conocidos, ¿no?, y conmovedores de la Biblia. Sin embargo, la autenticidad de este pasaje ha sido cuestionada por muchos estudiosos bíblicos, quienes han argumentado que este pasaje podría haber sido agregado con posterioridad, ¿no? Ahí es donde viene el tema. Este texto no podría ser que no haya estado originalmente en el Evangelio de Juan. Vamos a ver algunas de las argumentaciones académicas, ¿no? Uno de los principales argumentos para considerar que este pasaje fue agregado es que está ausente en algunos manuscritos más antiguos y fiables del Nuevo Testamento, como el Códice Sinaítico del siglo IV, el Códice Vaticano del siglo IV, dos de los manuscritos más antiguos y completos de la Biblia que no incluyen este pasaje. Hay algunos papiros muy antiguos, el P75 del siglo III, tampoco contienen este texto. Esto sugiere que el relato de la mujer adúltera tal vez no formaba parte del texto original del Evangelio de Juan. No estamos seguros, es una posibilidad. Los estudiosos también han observado que el estilo literario, el vocabulario de esta parábola difieren. En realidad no es una parábola, ¿no? Es una historia clara que le está ocurriendo ahí en su momento particular. El estilo y el vocabulario difiere del resto del Evangelio, ¿no? El uso de ciertas palabras y frases que no es característico de Juan. La estructura narrativa, el enfoque temático, son todos estos ajustes finos que se hacen al estudiar los textos, ¿no? No coinciden plenamente con el estilo teológico y literario de Juan. O por lo menos, no parece. Estas diferencias sugieren que el pasaje podría haber sido escrito por otra mano y luego insertado en el texto. Otro indicio de que este pasaje pudo haber sido agregado es una ubicación variable en los manuscritos antiguos. En algunos manuscritos la historia aparece en diferentes lugares. En algunos textos se encuentra después de Juan 7, en otros aparece al final del Evangelio de Juan después de Juan 21. En algunos manuscritos incluso se encuentra en el Evangelio de Lucas, después de Lucas 21. Esta inconsistencia en la ubicación sugiere que el pasaje quizás no formaba parte del texto original, sino que fue añadido en diferentes momentos y lugares.
Algunos padres de la Iglesia, como Orígenes en el siglo III y Jerónimo en el siglo IV, mencionan que este pasaje no se encontraba en muchos de los manuscritos griegos que conocían. Por ejemplo, Orígenes no incluye este relato en su comentario sobre el Evangelio de Juan, y Jerónimo, en su traducción de la Vulgata, reconoce que el pasaje estaba ausente en muchos manuscritos griegos, aunque decidió incluirlo debido a su importancia pastoral. Estos testimonios antiguos respaldan la idea de que el pasaje quizás, probablemente, no formara parte del texto original. A pesar de estas dudas sobre su autenticidad, el relato de la mujer adúltera ha sido muy valorado por su profundo mensaje teológico y pastoral, que está acorde a las enseñanzas de Jesús, ¿no? Algunos estudiosos sugieren que el pasaje pudo haber sido preservado y añadido al texto bíblico debido a su poder para transmitir la misericordia de Jesús, sus enseñanzas sobre el perdón y el no condenar. Esto explicaría por qué, a pesar de no estar en los manuscritos más antiguos, igual fue incorporado posteriormente. Aunque el relato de la mujer adúltera es uno de los pasajes más queridos y citados de la Biblia, las evidencias textuales, estilísticas, testimoniales sugieren que pudo haber sido agregado con posterioridad al texto original de Juan. Sin embargo, su mensaje de misericordia y perdón sigue siendo un valioso aporte a la tradición cristiana, reflejando el corazón compasivo de Jesús hacia los pecadores. Aunque muchos estudiosos cuestionan la autenticidad del pasaje de la mujer adúltera, también hay quienes defienden su autenticidad. Por algo están los evangelios. Defienden su autenticidad y su lugar en el texto bíblico. Estos argumentos se basan en consideraciones históricas, teológicas, textuales. Vamos a ver algunos de estos testimonios y argumentos a favor de que el pasaje estaba en los textos. Algunos defensores de la autenticidad del pasaje argumentan que aunque no aparece en los manuscritos más antiguos, hay evidencia de que la historia era conocida y valorada en la tradición cristiana primitiva. San Agustín en el siglo IV sugirió que el pasaje fue eliminado de algunos manuscritos por temor a que pudiera ser mal interpretado como una aprobación del adulterio. La Discalía Apostolorum del siglo III, un texto cristiano antiguo, hace referencia a la historia de la mujer adúltera, lo que indica que era conocida y utilizada en las enseñanzas de la iglesia primitiva. Estos testimonios sugieren que el relato formaba parte de la tradición oral y escrita de la iglesia, incluso si no estaba presente en todos los manuscritos. También algunos estudiosos argumentan que el pasaje, aunque diferente en estilo, es coherente con la teología y el mensaje del Evangelio de Juan. Por ejemplo, el enfoque en la misericordia de Jesús y su rechazo a condenar al pecador refleja temas centrales del cuarto Evangelio como la gracia y la verdad, ¿no? Juan 1 de la frase, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, Juan 8, es consistente con la enseñanza de Jesús sobre el juicio y la humildad, ¿no? Autores como Craig Keener en su comentario de Gospel of John sostienen que el pasaje, aunque posiblemente no fue escrito por el autor original del Evangelio, es auténtico en su contenido y refleja una tradición fiable sobre Jesús. Veamos manuscritos que incluyen el pasaje, ¿no? Como decíamos, aunque el pasaje está ausente en algunos de los manuscritos más antiguos, aparece en muchos otros manuscritos griegos, latinos y siríacos. Por ejemplo, el Códice Besae del siglo V incluye el pasaje, lo que indica que era ampliamente conocido y aceptado en algunas tradiciones textuales. La Vulgata latina, traducida por San Jerónimo del siglo IV, incluye el pasaje, lo que contribuyó a su difusión en la Iglesia occidental. Estos manuscritos sugieren que el pasaje fue considerado auténtico por muchas comunidades cristianas. Como decíamos, la importancia pastoral y litúrgica de ese pasaje ha sido utilizado durante siglos en la predicación y la enseñanza de la Iglesia, lo que ha llevado a algunos a argumentar que su valor pastoral y litúrgico respalda su autenticidad.
San Gregorio Magno, en el siglo VI, incluyó el pasaje en sus homilías, destacando su mensaje de misericordia y perdón. En la liturgia romana, el pasaje se lee tradicionalmente en el quinto domingo de Cuaresma, lo que refleja su importancia en la vida de la Iglesia. Veamos argumentos a favor de su historicidad. Algunos estudiosos defienden que el pasaje refleja un evento histórico en la vida de Jesús. Por ejemplo, Wright, en su libro Jesus and the Victory of God, argumenta que la historia es coherente con lo que sabemos sobre el ministerio de Jesús y su enfoque en la misericordia hacia los marginados. Ben Warrington, Warrington III, en John's Wisdom, comentario en el cuarto evangelio, sugiere que el pasaje podría haber sido preservado oralmente antes de ser incorporado al texto. El tema de la tradición oral tan presente en el judaísmo y en el cristianismo. Los defensores de la autenticidad del pasaje de la mujer adúltera argumentan que aunque no aparece en los manuscritos más antiguos, su presencia en otros manuscritos, su coherencia teológica en el Evangelio de Juan y su importancia en la tradición eclesial respaldan su autenticidad. Además, su mensaje de misericordia y perdón es consistente con el corazón del Evangelio, lo que ha llevado a muchos a valorarlo como parte integral de la Escritura, incluso si su origen textual es discutido. El pasaje de la mujer adúltera de Juan 7 es uno de los textos más discutidos de la crítica textual del Nuevo Testamento, debido a su ausencia en algunos de los manuscritos más antiguos, como ya lo hemos dicho, y su presencia en otros. Vamos a ver los códices y manuscritos que incluyen este pasaje junto con las fechas aproximadas y fuentes académicas que respaldan esta información. Como decíamos, el Códice Bezae del siglo V, también conocido como Codex Bezae Cantabrigiensis, es un manuscrito bilingüe griego-latín que incluye el pasaje de la mujer adúltera. Este códice es uno de los principales testigos del texto occidental, es conocido por sus variantes textuales únicas. El erudito Bruce Medher, en su libro un comentario textual del Nuevo Testamento griego, menciona el Códice Bezae como uno de los manuscritos que incluyen el pasaje. El Códice Fuldense del siglo VI es un manuscrito latino que contiene una armonía de los evangelios que atesaron y también incluye el pasaje de la mujer adúltera. Este códice es importante porque refleja la tradición textual latina y su aceptación del pasaje. David Parker analiza la presencia del pasaje en el Códice Fuldense. El Códice Bizantino, a partir del siglo IX, muchos manuscritos de la tradición bizantina que forman la base del Textus Receptus y de la mayoría de las traducciones modernas incluyen el pasaje de la mujer adúltera. Estos códices, aunque más tardíos, fueron ampliamente utilizados en la Iglesia oriental y occidental. Kurt Aland y Barbara Adeland discuten la presencia del pasaje en la tradición bizantina. Manuscritos latinos y siríacos del siglo V en adelante, como el Codex Aureus del siglo VIII, incluyen el pasaje. La tradición siríaca, el pasaje aparece en la Peshita del siglo V, en la versión arcleana del siglo VII. Philip Comfort menciona la presencia del pasaje en manuscritos latinos y siríacos. Los códices de manuscritos que no incluyen el pasaje, el Códice Sinaítico, como habíamos dicho, del siglo IV, el Códice Vaticano del siglo IV, el papiro P66, P75, siglo II y III. El pasaje de la mujer adúltera aparece en manuscritos, como decíamos, como el Bezae y el Fuldensis. Sin embargo, no está en los otros que ya habíamos mencionado. Veamos algunas de las referencias a este pasaje en los primeros siglos del cristianismo junto con fuentes académicas que respaldan esta información. Papías de Hierápolis, en el siglo II, estamos hablando del siglo II, aunque no se conservan sus escritos, Eusebio de Cesarea en el siglo IV menciona que Papías conocía una historia sobre una mujer acusada de muchos pecados ante Jesús. Los estudiosos sugieren que esta podría ser una referencia temprana al pasaje de la mujer adúltera.
Eusebio en Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 39. La Didascalia Apostolorum del siglo III es un texto cristiano antiguo que contiene instrucciones para la vida de la Iglesia. En este texto se hace referencia a la historia de la mujer adúltera como un ejemplo de la misericordia de Jesús y de cómo los líderes de la Iglesia deben tratar a los pecadores. Decía, si no condenas, no serás condenado. Perdona y serás condenado, como también nuestro Salvador dijo a los que le trajeron a la mujer adúltera, al que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ven cómo se menciona claramente a ese pasaje de la Escritura. San Ambrosio de Milán, en el siglo IV, obispo de Milán, hace referencia al pasaje en sus escritos. Cita la frase de Jesús, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. San Agustín, como ya habíamos dicho, dice en el Evangelio, según Juan, se lee que una mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante el Señor y que Él le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Veamos un poquito en las constituciones apostólicas en el siglo IV, de un texto cristiano antiguo que recopila enseñanzas y normas para la Iglesia, incluye una referencia a la historia de la mujer adúltera como un ejemplo de la misericordia de Jesús. Como el Señor dijo a los que le trajeron a la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Recordemos la tradición oral y litúrgica de la Iglesia primitiva. Siempre ha existido una tradición oral permanente, muy importante, en toda la historia de la Iglesia y del pueblo judío. El pueblo judío tiene una tradición oral fundamental, lo que llamamos la Torah oral, que luego se transmitió a la Mishnah, Gemara, Talmud. En la Iglesia cristiana, en la Iglesia católica, la tradición oral siempre ha sido muy importante. Como decíamos, además de las referencias escritas, la historia de la mujer adúltera fue transmitida oralmente y utilizada en la liturgia de la Iglesia primitiva. Papa Gregorio Magno del siglo VI incluyó el pasaje en sus homilías, destacando su mensaje de misericordia. En la liturgia romana, el pasaje se lee, como ya hemos dicho, tradicionalmente el quinto domingo de Cuaresma. Aunque este pasaje de la mujer adúltera no aparece en algunos manuscritos, de todas maneras hay escritos antiguos como los que ya mencionamos, donde sí es mencionado, como el mismo Eusebio de Cesarea, ¿no? Nos decía Eusebio de Cesarea esto de que Papías relata otra historia acerca de una mujer acusada de muchos pecados ante al Señor, lo cual se encuentra en el Evangelio según los hebreos. Esto lo decía en el libro 3, capítulo 39. Este Evangelio según los hebreos no es un evangelio canónico, sino un evangelio apócrifo. Este pasaje de Eusebio de Cesarea ha sido interpretado de diversas maneras, ya que Eusebio no proporciona más detalles sobre la historia. Sin embargo, algunos estudios han sugerido que podría estar relacionado con el texto de la mujer, con el relato de la mujer adúltera que aparece en el Evangelio de Juan. La similitud temática, ¿no?, de este pasaje, la historia menciona por Papías sobre una mujer acusada de muchos pecados, que tiene un paralelo temático con el relato de la mujer adúltera de Juan 8, donde Jesús muestra misericordia hacia una mujer acusada de pecado. En el Evangelio, este apócrifo de los hebreos, Eusebio menciona que la historia se encuentra en ese Evangelio según los hebreos, texto que no forma parte del canon bíblico, pero que contenía tradiciones sobre Jesús. Algunos estudiosos sugieren que este Evangelio pudo haber incluido una versión de la historia de la mujer adúltera. La tradición oral clave en la Iglesia primitiva, ¿no? Papías, según Eusebio, valora las tradiciones orales sobre Jesús, y es posible que la historia de la mujer adúltera fuera transmitida oralmente antes de ser incorporada al Evangelio de Juan o a otros textos escritos. Las fuentes que respaldan esta conexión, Bruce Medger, que menciona que la referencia de Papías a una mujer acusada de muchos pecados podría ser una alusión temprana al pasaje de la mujer adúltera, aunque no hay consenso entre los estudiosos. Bart Ehrman
sugiere que el Evangelio, según los hebreos, pudo haber contenido una versión de la historia de la mujer adúltera, lo que explicaría la referencia de Papías. Raymond Brown analiza la posibilidad que el pasaje de la mujer adúltera fuera conocido a través de tradiciones orales o escritos apócrifos antes de ser incorporado al Evangelio de Juan. La referencia de Eusebio, Cesarea, a Papía y la historia de una mujer acusada de muchos pecados ante Jesús ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que podría tratarse de una alusión temprana al pasaje de la mujer adúltera, aunque no hay evidencia concluyente. La similitud temática y la mención del Evangelio según los hebreos apoya la idea de que esta historia era conocida en la tradición cristiana primitiva, incluso antes de su inclusión en el Evangelio de Juan. Esta conexión resalta la importancia de las tradiciones orales y los textos apócrifos en la transmisión de las enseñanzas de Dios. Por ahí los evangelios apócrifos y algunos textos apócrifos no pueden ser tomados para hacer doctrina porque no tendrían, no serían realmente inspirados por Dios, pero nos permiten entender y comprender por qué algunas cosas fueron transmitidas oralmente y formaron parte de la tradición de la iglesia primitiva a través del tiempo, ¿no? Cómo se fueron transmitiendo y quedaron plasmados en estos textos apócrifos, que aunque no pueden incluirse en el canon porque no se los reconoce inspirados, de todas maneras son muy útiles para rastrear determinados temas como es de la mujer adulta. Como decíamos, este Evangelio, según los hebreos, que es un texto apócrifo, que no forma parte del canon bíblico, pero que contiene tradiciones y relatos sobre Jesús que circulaban en las primeras comunidades cristianas. Aunque este Evangelio se ha perdido y solo conocemos fragmentos a través de la cita de los padres de la Iglesia, algunos de estos fragmentos mencionan una historia sobre una mujer acusada de pecados que ha sido comparada con el pasaje de la mujer adúltera de Juan. Sin embargo, no existe una versión completa del pasaje en el Evangelio de los Hebreos y las referencias son breves y ambiguas. Uno de los fragmentos más citados del Evangelio apócrifo de los Hebreos, preservado por Eusebio, Cesarea y Jerónimo, menciona historias sobre esta mujer acusada de muchos pecados. El texto decía: y he aquí que una mujer acusada de muchos pecados fue llevada ante el Señor y los acusadores que la habían traído dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y el Señor respondió: si vosotros también estáis en pecado, callad, pero si no, haced lo que queráis. Y ellos, avergonzados, se fueron uno a uno. Ven que el texto no es exactamente igual, pero es claro que es la misma historia. Este relato, como vemos, tiene similitudes con el pasaje de la mujer adúltera de Juan 8, pero también presenta diferencias significativas como la respuesta de Jesús y el final de la historia. Las similitudes: la mujer es acusada, Jesús interviene, los acusadores se retiran avergonzados. Las diferencias: bueno, si vosotros estáis en pecado, callad, si no, haced lo que queráis. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ahí hay una diferencia importantísima. El final del relato del Evangelio, según los hebreos, es más breve y menos detallado que en el de Juan. La interpretación de los estudiosos: bueno, Metzger sugiere que este fragmento podría ser una versión independiente de la historia de la mujer adúltera, lo que indicaría que el relato circulaba en diferentes formas en la tradición cristiana primitiva. Y Ehrman señala que el Evangelio, según los hebreos, pudo haber preservado una tradición oral sobre este episodio, que luego fue incorporada al Evangelio de Juan de una forma más elaborada. Brown dice que el pasaje de la mujer adúltera podría haber sido parte de una tradición independiente que fue añadida posteriormente al Evangelio de Juan. Aunque no existe una versión completa del pasaje de la mujer adúltera del Evangelio según los hebreos, el fragmento preservado por Eusebio y Jerónimo sugieren que una historia similar era conocida en las primeras comunidades cristianas. Este relato, con sus similitudes y diferencias respecto al texto de Juan, respalda la idea de que la historia de la mujer adúltera circulaba de diferentes formas antes de ser incorporada
al Evangelio de Juan y su presencia en el Evangelio, según los hebreos y en otros textos antiguos, subraya la importancia de la tradición cristiana primitiva. Este tema de que es claro que para la iglesia primitiva era un texto importante, era una historia importante que se fue transmitiendo oralmente y por eso terminó plasmada en el Evangelio de Juan, porque hay un tema muy importante de la misericordia de Jesús en un tema tan grave como era el del adulterio, ¿no? Y cómo Jesús maneja esa situación en ese tema puntual, recordándoles la ley judía escrita por el dedo de Dios, ¿no? Dos temas fundamentales que ahí los vemos plasmados más en un evangelio tan teológico como el de Juan, donde se muestra a Jesús como la palabra de Dios, ¿no? Que es la que escribió la ley en última instancia, ¿no? Y ahí lo vemos a Jesús inclinándose sobre el suelo a escribir con el dedo de Dios la ley en la tierra y poniendo en una perspectiva perfecta del amor al prójimo a esta mujer adulta. Muy interesante el tema de ese pasaje y de esta historia que uno debe reflexionar y cómo a veces la tradición oral es muy importante en la tradición de la iglesia primitiva y ahí vemos el texto que ha terminado poniéndose en el Evangelio de Juan. No sabemos exactamente en qué momento de ese primer tiempo, pero es claro que ya para el siglo II, o sea, años 100 y piquito, muy cercano a la escritura del Evangelio de Juan, el texto ya existía en la tradición de la iglesia primitiva. Muy bien, les dejo esto para pensar un poquito y recordarlo cuando lo leamos, porque es un texto muy interesante y muy importante en la iglesia. Deseo que tengan un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.